Qué bendición saludarlos una vez más, hermanos. Algunas familias están fuera y algunos están enfermitos y hoy está con nosotros hermano Melzar. Hermano Melzar, qué bueno tenerlo, hermano. Ahí estamos orando por su vida. Esperamos que Dios haga su obra de acuerdo a su voluntad. Y también hermana Raquelita, su hija, ahí que nos hacían falta. Bendiciones, mis hermanas, qué bueno tenerlos. Acá también tenemos en el centro a un varón. Hoy estaba platicando un momento con él y él me dice que viene de familia cristiana, de familia bautista, de por allá por Shela. Y nos alegra tener acá con nosotros se me va su nombre, Walter. A Walter le damos la bienvenida. Walter, hermanos, qué bueno tenerlo acá con nosotros. Qué bendición, los demás somos de casa, me alegra saludarlos a cada uno de ustedes, hermanos, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes esta porción de la palabra de Dios en Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6, vamos a meditar en la palabra de Dios, versículo 1. Al versículo 8 ya leyó el contexto, hermana Telmita, del 1 al 20. Para atesorar un poco la palabra de Dios en nuestros corazones. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera, Éxodo capítulo 6, vamos a leer los versículos 1 al 8 y nos dice de esta manera: Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló Jehová Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecí a Abraham, a Isaac, a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré para mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por lo cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y Jacob, y yo las daré por heredad, yo Jehová. Hermanos, hoy quiero compartir esta porción de la palabra del Señor y vamos a aprender un poco sobre este tema que hoy nos va a enfocar la palabra de Dios, sobre el poder de la misión divina. Sobre este tema quiero compartir con ustedes sobre el poder de la misión divina. Mis hermanos, a Moisés se le comisiona el poder de la misión divina de acuerdo a estos textos bíblicos. Y el propósito era para predicar a un pueblo que fueron de padres de fe, pero descarriados de los deleites que les ofrecía Egipto en medio de una vida de esclavitud para servir a los egipcios. Cuando nosotros vemos este panorama de manera anticipada, podemos ver entonces que en estos versículos encontramos el contenido del poder de esta misión divina que Dios delega a Moisés. Y notemos lo que dice la palabra del Señor. Vamos a estar reflexionando un poco en el versículo capítulo 6 y vamos a leer el versículo 1 para poder analizarlo en su contexto. Y podemos notar donde dice: Jehová respondió a Moisés: ahora verá lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte lo dejará ir y con mano fuerte lo echaré de su tierra.
Una primera verdad que podemos encontrar acá, hermanos, sobre el poder de la misión divina es que es un poder de reposo divino. Cuando vemos el contexto, podemos ver lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor, el Señor le dijo a Moisés: ahora verás lo que yo haré. El tiempo de la liberación de Israel estaba cercano en su contexto. Moisés es enviado a sus hermanos con un septuple mensaje de parte del Señor en todo el contexto de su capítulo. Tenía un glorioso evangelio que predicar Moisés, un resplandeciente sol de esperanza para los avariciosos y miserables, impotentes y sujetos esclavos al servicio del faraón. Cuando nosotros vemos esta escena acá, podemos notar una magnífica ilustración del evangelio de Cristo, hecho indefectiblemente seguro por las 7 proclamaciones de Jehová, de acuerdo al contexto que tenemos en este capítulo. En estas gratas nuevas de salvación proclamadas por Moisés, habla de manera tan clara que había un reposo, había reposo de sus cargas como pueblo que eran. La experiencia de ser esclavizados pues era algo duro, su gemido era fuerte delante de Dios, pero que ahora iba este mensaje que el poder de la misión divina es un poder de reposo divino. Reposar de sus cargas. Siempre la palabra de Dios nos hace recordar con esta pequeña frase: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Cuando leemos los versículos que están alrededor, notamos que están estas frases y podemos ver, mis hermanos, la triste realidad que enfoca este cuadro, la vida que ellos estaban sufriendo como hombres, pero que solo estaba también representando que espiritualmente, tristemente, ellos no hallaban reposo de manera correcta delante de Dios. Mis hermanos, el reposo les era muy necesario. Hacer ladrillos sin paja era una tarea muy dura y continua en su experiencia propia. Esto solo nos ayuda que en el servicio del pecado no hay descanso para aquel que tristemente pues vive sin entender lo que es vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Como Dios terminó su obra y entonces descansó, hará que los que crean acaben su obra y luego disfruten de un reposo en términos espirituales para tener una relación correcta con Dios. Podemos ver, hermanos, que evidentemente es que resta un día de reposo de acuerdo a las escrituras para el pueblo de Dios, más espiritual y excelente que el del séptimo día. Entender que aquel al cual Josué guió a los judíos, había algo mucho mejor que esto. Este reposo es un reposo de gracia, para entenderlo ya en términos bíblicos de acuerdo al Nuevo Testamento. Si es un reposo de gracia, consuelo y santidad en el estado del evangelio por la fe en Cristo, empieza a marcar la diferencia en qué consistía este reposo. Mis hermanos, el reposo, que es el tema del razonamiento del apóstol y del cual concluye que queda por ser disfrutado, es indudablemente el reposo celestial que queda para el pueblo de Dios y que se opone al estado de trabajos y trastornos de este mundo, pero que la realidad es que empieza con la fe en Jesucristo y el arrepentimiento. Cuando nosotros vemos este enfoque bíblico, podemos nosotros ir comprendiendo lo que acá hay de fondo. Si es el reposo que obtendrán cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo de manera perfecta, pero tenemos que entender que el reposo empieza acá sobre la tierra desde que el hombre pone su fe en Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Podemos ver, mis hermanos, que la Escritura nos ayuda a entender estas grandes verdades. Pero los que no creen nunca entrarán en ese reposo espiritual de acuerdo al enfoque del Nuevo Testamento. Sea el de gracia aquí o el de gloria en el más allá, Dios siempre ha declarado que el reposo del hombre está en él y que su amor es la única dicha verdadera del alma, y la fe en sus promesas por medio de su Hijo es el único camino para entrar en ese auténtico reposo.
Mis hermanos, el evangelio de Dios que nos viene por medio de Jesucristo, un mensaje que venía transmitiéndose desde la antigüedad y que ahora se estaba cumpliendo en el Nuevo Testamento, podemos ver estas grandes verdades para la vida de la iglesia. Nos ofrece alivio de la carga del pecado y de la culpa, comprendiendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo para venir a rescatar a su propio pueblo, a los propios judíos que se habían descarriado de manera correcta, de acuerdo a la voluntad de Dios mismo. Jesucristo mismo le dice a los propios judíos, cuando recordamos Mateo capítulo 11 y versículo 28, y nos dice de esta manera: venid a mí y yo os haré descansar. Jesús decía estas palabras para su propio pueblo, porque si bien es cierto que ya no eran esclavos de Egipto, pero ni aún cientos y cientos de años después de que sucedió esta escena, ellos tristemente pues cayeron, mis hermanos, en la servidumbre del pecado, porque su fe, en lugar de estar centrado en Cristo, cayeron en la monotonía religiosa, donde ellos eran siervos del pecado. Reposa en su amor perdonador, reposa en la calma de su corazón lleno de gracia cuando nosotros identificamos al Mesías auténtico. Nos puede ayudar, mis hermanos, para entender entonces por qué la palabra del Señor nos habla sobre el poder de la misión divina, que es un poder de reposo divino. Y el punto es, hermanos, ¿realmente Cristo es su Señor? ¿Cristo realmente es el reposo de su alma? ¿Realmente espiritualmente está consciente que no es esclavo del pecado? Cada uno de nosotros debemos de reflexionar para ver si la palabra del Señor nos está deleitando para poder reposar solo en Jesucristo, solo en su palabra, solo con la dirección del poder de su Santo Espíritu que nos ilumina para poder entender la bendita palabra de Dios. El pueblo judío había caído en niveles de vida muy pasajera, muy dado a la influencia del mundo egipcio, y donde tristemente espiritualmente estaba descarrilado. Pero el poder de la misión divina es un poder de reposo divino. Hay otra pequeña fracción que nos dice la palabra del Señor. Podemos notar que también en su contexto dice: os libraré de su servidumbre. Cuando leemos esos textos podemos ver que hay otra fracción ahí: os libraré de su servidumbre. Y acá encontramos, mis hermanos, que el poder de la misión divina también es un poder de liberación divina. Cuando nosotros vemos que se le delega a Moisés, podemos ver, mis hermanos, que el primero que tuvo un encuentro de manera tan especial, encarando la santidad, la personalidad, la gracia de Dios inmerecida con Dios mismo, fue el propio Moisés. Y el propio Moisés fue el primero quien se sintió tan pecador delante de Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando tuvo su experiencia en la zarza? Cómo Dios describe su presencia delante de Moisés: quita tus calzados, porque el lugar donde pisas santo es. A Moisés se le estaba encarando su naturaleza pecaminosa. El primero que entiende de lo que ahora Dios lo estaba llevando a la misión, para comprender que el poder de la misión divina no solo es un poder de reposo divino, sino también es un poder de liberación divina. ¿Hasta qué punto podía lograr entender Moisés lo que Dios estaba por hacer? Pues la realidad, él como humano no lo podía de manera humana describir, pero sí solo confiar en que Dios iba a estar obrando de acuerdo a su promesa que le había hecho a sus padres. Y podemos ver, mis hermanos, que acá el poder de la misión divina también es un poder de liberación divina. No hay otro escape del encadenamiento del pecado y de Satanás, sino por medio de la intervención del poder y de la gracia del Todopoderoso. No hay otra forma. Moisés lo había vivido en persona. Ahora Dios le delega esta misión para su propio pueblo que estaba sufriendo.
La palabra del Señor nos hace reflexionar y nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, recordando Colosenses 1:13, como lo describe en el orden correcto. Y lo dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Miren, hermanos, esto fue la experiencia de Moisés cuando encaró su personalidad con la santidad de Dios y la naturaleza de Él. Un Dios santo, 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 y Él en su naturaleza pecaminosa, Él encaró esta realidad cuando Dios se le apareció. Pero ahora Dios lo lleva a esta misión para hacer entender a su pueblo que su pueblo también tiene problemas espirituales, que el poder de la misión divina es un poder de liberación divina, que entiendan que solo Dios los puede liberar del pecado, liberar, hermanos, de todo lo que en realidad no agrada a Dios. Podemos entender, mis hermanos, que esta es la verdad que hay acá, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas hasta para el día contemporáneo de nuestros tiempos. Nosotros estamos acá, hermanos, porque Dios un día tuvo misericordia de nosotros, un día nos perdonó, un día nos alcanzó, un día en su gracia perdonó nuestros pecados, donde su amado Hijo lo llevó allá en la cruz del Calvario, muriendo por nuestra culpa, para comprender, mis hermanos, que solo la sangre de Jesucristo tiene ese poder de liberación divina para poder el hombre entender que puede ser liberado de su pecado. No hay otra manera. Y la descripción que hace la Biblia, que nos traslada al reino de su amado Hijo, el reino de Dios, mis queridos hermanos, no es comida, no es bebida, sino paz y justicia, amor, perdón. Cuando vemos cómo la Biblia describe en varios pasajes lo que es la vida espiritual, la vida en el reino del amado Hijo de Dios, podemos nosotros entender que la forma como poder detectar que Dios en realidad nos ha alcanzado en su gracia, porque el poder de la misión divina es un poder de liberación divina. Hay algo que está marcando nuestro corazón, sentimientos y pensamientos para poder ser luz al mundo que todavía no entiende qué es el poder de la liberación divina. La gracia de Dios no es para darnos paciencia y contentamiento en la casa de servidumbre del pecado. La gracia de Dios es portadora de salvación, de liberación divina. Por eso la palabra del Señor nos hace recordar a cada uno de nosotros, y recordamos lo que dice Juan capítulo 8 y versículo 36. Y lo dice de esta manera: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hermanos, si nosotros de verdad no hemos tenido la experiencia de tener una liberación divina, libre de la culpa del pecado, porque hemos confiado en Cristo, porque nos hemos arrepentido de nuestra naturaleza, si no hay esos cambios en nuestra vida, es porque la realidad no concuerda con las Escrituras. Y para que esto esté en el orden correcto, el apóstol Pablo lo describe de esta manera en Romanos capítulo 6 y versículo 22. Y escuchemos qué dice la palabra de Dios: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como fin la vida eterna. De esta manera lo describe el apóstol Pablo, para comprender, mis hermanos, que si el poder de la misión divina es un poder de liberación divina, tenemos esa realidad y debemos tener esa realidad en nuestra vida. De aquí ha sido liberado de esta liberación divina si en realidad no entiende lo que es tener puesto la fe en Cristo y haberse arrepentido de su pecado. ¿De qué sirve el hombre ser religioso si no entiende esta realidad en su ser interior? Porque siempre hay algo que marca la diferencia.
Por eso el apóstol Pablo nos dice: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Si hay un fruto precioso que Dios ve en nuestra vida, es la santificación. La santificación es apartarnos del mal. La santificación es actuar de acuerdo a la palabra de Dios, a los principios de Dios, a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. La santificación tiene que ver en que la carne, el diablo, el mundo nos ataca, pero la palabra de Dios y el poder de su Santo Espíritu nos está redarguyendo de pecado, de justicia y de juicio para poder honrar a Dios en nuestras vidas. Mis hermanos, esto era el mensaje que Dios quería que Moisés le diera a su pueblo: el poder de la misión divina. Si es un poder de reposo divino, también es un poder de liberación divina. Debe de haber un cambio en vida, porque deben de haber frutos en santidad. Y quiero llevarles, hermanos, que el versículo 6 nos ayuda a comprender la palabra del Señor de varias maneras. El contexto nos sigue diciendo y nos dice de manera muy especial que también el poder de la misión divina, mis queridos hermanos, también es un poder de redención divina. Y pensemos un poco lo que hay en estos versículos en su contexto. Podemos entender que el término redención significa liberado, devuelto mediante el pago de un rescate. Es la idea que hay acá en la Biblia. Los israelitas fueron redimidos de Egipto por el gran poder de Dios. La redención de sus almas a la nueva vida en Cristo revela su condición perdida a causa del pecado. Es la escena que hay de fondo. Este derecho Dios lo adquirió con la justicia en Cristo como aquel que únicamente justifica, el que puede justificar al pecador. Podemos ver entonces que es un poder de redención divina basada en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así el creyente es pueblo en Cristo, en quien tiene redención por su sangre. La redención con grandes juicios, de acuerdo al contexto, y dice: y os redimiré, con brazo extendido y con juicios grandes. Noten que esta fracción está en el contexto, en el capítulo 6, y lo podemos ver en el versículo 6. Cuando vemos que el versículo 6 encaja todas las ideas que está en su contexto, podemos notar, mis hermanos, que la redención con grandes juicios, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. El juicio y la redención están estrechamente vinculados en la obra salvadora de Dios. Hermanos, no podemos nosotros hablar de salvación si no está el juicio. No podemos hablar de redención si no hay juicio. Alguien tuvo que cargar con el juicio que nos correspondía a nosotros. Antes de que Israel pudiera partir de Egipto, podemos ver esto literalmente. Los juicios de Dios debían ser derramados sobre aquella nación, hablando sobre la nación de Egipto. Y cada uno de nosotros recordamos que esto fue lo que sucedió con las plagas que Dios derramó sobre Egipto, para poder llevarnos a nosotros que alguien tenía que venir para poder derramar su juicio sobre alguien perfecto, y que ese juicio se llevó a cabo en la cruz del Calvario. Hermanos, antes que Cristo pudiera salvar de la maldición de la ley, Él tenía que venir a hacer maldición por nosotros, por nuestra culpa. Es la idea que tenemos en Gálatas capítulo 3 y versículo 13. Y cuando nosotros pensamos en este pasaje de la palabra del Señor, podemos nosotros aprender, mis hermanos, estas grandes verdades que nos presenta la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos ha llevado entonces a este enfoque, que el poder de la misión divina es un poder de redención divina. Pero también, hermanos, podemos nosotros aprender que si no es por la obra de Cristo, si no es
por la redención de Cristo, el hombre no se puede salvar. Porque solo Cristo tiene todo poder para redimirnos de nuestros pecados. Y que hoy la palabra del Señor nos ha enseñado tres grandes verdades. Que el poder de la misión divina es un poder de reposo divino, pero también es un poder de liberación divina. Ha de haber cambios en nuestra vida porque Dios nos libera y nos cambia. Quiere frutos de nosotros para santidad y gloria de Él. Pero también es un poder de redención divina. Todo juicio tenía que caer sobre su propio Hijo para que nosotros pudiéramos ser perdonados para gloria y honra de Dios Padre. Y si esta es la verdad que hay acá en el fondo de la palabra de Dios, mis queridos hermanos, este mensaje que Dios le dio a Moisés para su propio pueblo no era nada fácil. Él reaccionó humanamente. No me van a creer. Mis paisanos no me van a creer. Mi familia me van a preguntar, de acuerdo al contexto, cuando sucedió todo esto. Moisés ponía todo para ver de qué manera Dios pudiera cambiar su propósito. Pero nos damos cuenta, hermanos, que cuando Dios llama a alguien, lo llama y lo lleva. Y vemos, hermanos, cómo Dios utilizó a Moisés. En medio de tanta incertidumbre de su pueblo, Dios lo llevó, Dios lo usó. Y por eso es que hoy podemos aprender, mis hermanos, que el poder de la misión divina es un poder de reposo divino, de liberación divina, de redención divina, porque es el mensaje que hay acá de fondo. Recordando, hermanos, que ya tenemos próximo ya la semana de Semana Santa, que es lo que nos lleva a lo que acá sucedió en el pueblo de Israel, para comprender, hermanos, que había un propósito, una razón de por qué Jesucristo fue crucificado. Pero el contenido del mensaje de Moisés, mis hermanos, podemos nosotros ver que ha sido el contenido de manera anticipada del Evangelio, para que hoy en día nosotros sigamos proclamando estas grandes verdades que encontramos en las Escrituras. El poder de la misión divina. Hoy a la iglesia se le ha encomendado para que vaya y proclame esta misión divina. Por tanto, id y haced discípulos. El punto es, hermanos, cuánto nosotros le somos fieles al Señor. Alguien podrá decir, pastor, pero Moisés era algo ministerial. Sí, entiendo esa parte. Pero hablar del Evangelio es un privilegio que Dios le da a la iglesia, para que las personas entiendan que el contenido que se le dio a Moisés de ese mensaje sigue siendo el mismo contenido. El poder de la misión divina es un poder de reposo divino, es un poder de liberación divina, pero también es un poder de redención divina. ¿Cuántos de nosotros estamos transmitiendo esas grandes verdades para nuestros amigos, vecinos o quizás la misma familia que no ha entendido qué es tener un encuentro personal con Jesús, reconociendo que somos vil pecadores y que necesitamos de su perdón, necesitamos de esa liberación, de esa redención? Muchos no lo entienden, pero Dios sigue llevando a la reflexión a las multitudes, para que la iglesia entienda que se le ha dado el privilegio de poder transmitir estas grandes verdades para poder alcanzar al hombre de sus delitos y pecados. Hermanos, hay alguien en esta preciosa hora que gusta decirle a Jesús: Jesús, perdóname, yo me he apartado de ti. Yo ni siquiera me he dado cuenta que estoy reposando en ti, que hay descanso en ti espiritualmente, porque he puesto mi fe en ti, porque me he arrepentido de mis pecados, y que antes de llegar a ese reposo perfecto, eterno, empieza acá sobre la tierra. Y si hay un poder de liberación divina, hay cambios, ha de haber cambios en mi vida. Y si hay un poder de redención divina, es porque todo el juicio cayó sobre tu Hijo. Y por favor, Jesús, yo quiero poner mi fe en Jesús y arrepentirme de mis pecados, para que me perdones, para que limpie mis pecados. ¿Hay alguien, hermanos? Yo quiero orar por usted. ¿Alguien gusta levantar su manita?
Amén. Aquí hay alguien. Vamos a orar por mi hermano Walter. ¿Alguien más? ¿Alguien más gusta decirle a Jesús, perdóname Jesús? Yo he vivido muy lejos de ti. Yo he estado muy indiferente hacia ti, Jesús. Perdóname. Pero hoy he aprendido sobre el poder de la liberación, de esta misión divina, que es de reposo divino, que es de liberación divina y de redención divina. Yo quiero poner mi fe en ti. ¿Hay alguien más? Si no lo hay, inclinen su rostro y vamos a orar. Señor, en esta preciosa hora, te damos gloria, honra, poder. Padre, gracias por morir por nuestros pecados, tu amado Hijo. Por favor, Señor, queremos suplicarte que tú nos ayudes para entender que el poder de la misión divina es un poder de reposo divino, de liberación divina y de redención divina. Y que esa verdad solo descansa en el sacrificio de tu precioso Hijo. Si fue el mismo mensaje para el pueblo de Israel de manera anticipada, sigue siendo el mensaje, con la diferencia que Cristo ahora ya murió. Ellos lo estaban esperando, que venía para morir. Para nosotros, Él ya murió. Jesús ya murió, ya fue crucificado. Y gracias porque solo a través de esa preciosa sangre, ese precioso sacrificio, cargó con todo ese juicio que nos correspondía a nosotros. Murió en nuestro lugar. Gracias. Gracias por ese reposo, por esa liberación y por esa redención divina. Quiero dejar en tus manos a Walter. Tú conoces su corazón, su vida. Padre, perdónalo. Obra en su vida. Que hagan frutos de santidad para gloria y honra tuya. Yo quiero dejarlo en tus manos. Y gracias por tu bendita palabra. En el nombre de Jesús te agradecemos y te pedimos. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.